Bueno, les anunciábamos que íbamos a seguir conversando sobre la designación la próxima fiscal nacional, porque cuesta arriba está la ratificación de Marta Herrera en el Senado como próxima fiscal. Algunos parlamentarios de oposición ya manifestaron su voto en contra, necesita 33 a favor. Vamos a conversar sobre este y también otros temas con la ministra de Justicia aquí en el estudio, Marcela Ríos. Ministra, bienvenida, muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros en un día difícil en que ha tenido bastante trabajo el ministerio. Hoy día, hace unos momentos, durante la tarde, la ministra Carolina Toá decía que las características y las calificaciones de Marta Herrera eran categóricas. ¿Cuáles son esas características categóricas que hicieron al gobierno elegirla esta vez? Bueno, Matilde, yo creo primero que nosotros hemos estado todo el tiempo tratando de buscar a la mejor persona para este cargo. Marta Herrera es una profesional que tiene 21 años de experiencia al interior de la Fiscalía. Es una abogada de la Universidad de Chile con posgrado en la Universidad de California. Ha sido docente por más de 14 años en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, docente de la Universidad Católica, de la Finisterra, de la Universidad del Desarrollo, jefa de la unidad de combate a la corrupción desde el 2007. Ella llegó a la Fiscalía y ha tenido ya pasado con 3 autoridades de la Fiscalía Nacional, manteniendo la confianza, digamos, y el trabajo en una área que es particularmente compleja y donde también, reconozcámoslo, no hay tantas mujeres en el combate al crimen y a la corrupción. Entonces, Marta, si uno ve Marta Herrera, su currículum, es una persona que tiene una contundente y sólida trayectoria profesional como destacada abogada. A nosotros nos ha parecido que, como decía la ministra, su currículum habla por sí solo. ¿Por qué no fue ella entonces la primera elección del gobierno? Mira, nosotros acá en ambos casos, y nombramos, el presidente optó en primera instancia por nominar a José Morales. Ambos candidatos son candidatos internos de la Fiscalía, con experiencia interna, con capacidad, según nosotros, para poder entregar gobernabilidad a una institución altamente compleja y que nos parecía muy importante, y se ha privilegiado esa mirada interna para una institución que tiene muchos desafíos y que tiene una mirada interna. Pero efectivamente en la primera ocasión el gobierno, siendo muy institucional, optó por un candidato que tenía un apoyo transversal y que tenía 17 votos por la Corte Suprema. Era uno de los 2 que ocupaba el primer lugar en la primera quina, y nosotros optamos por ese candidato que tenía también un plan y una propuesta interna que al gobierno le parecía muy contundente. Primó entonces el criterio práctico en la primera elección. Yo diría no un criterio práctico. Nosotros acá, yo quiero recordar, acá se trata de un proceso donde nosotros tenemos un rol, pero hay 2 poderes del Estado que cumplen otro rol. El gobierno no selecciona a las personas. Yo creo que esto es muy importante, Matilde, insistir en esto, en el sentido de que nosotros no hacemos el concurso, no confeccionamos la quina. Esa es una responsabilidad del Poder Judicial. A nosotros se nos entrega una quina con 5 nombres que ha sido validada, refrendada, evaluada por los ministros y las ministras de la Corte Suprema, y por lo tanto nosotros elegimos en ese pool de candidatos. Y quiero recordar, de las 5 o 6 personas que ya han estado en las 2 quinas, 5 de esas personas o 4 de esas personas han sido personas internas. Después había un candidato externo que renunció, recordamos al abogado Ríos, y un solo otro candidato externo. Entonces la Corte Suprema privilegió de manera muy clara en la selección de candidaturas a personas internas a la institución. ¿Usted cree que los de la quina, los 5 que son electos, son los mejores? Yo creo que ese es un rol que le compete al Poder Judicial. Ellos son los que tienen que hacer el proceso de selección. Nosotros como gobierno estamos abiertos a discutir sobre este proceso. Somos conscientes que en la sociedad y en el debate público se ha instalado algunas preocupaciones respecto al proceso. Yo creo que los procesos de nominación son perfectibles y podemos conversar con el Congreso y con los actores involucrados de buscar algunas maneras de mejorar este proceso en aquellos ámbitos donde existe
existe preocupación, más transparencia, mayores garantías para que todos los candidatos o candidatas que tengan las competencias puedan tener una oportunidad. Yo creo que hay muchas posibilidades. Garantizar un proceso que haga a las personas querer participar además. Bueno, yo creo que acá eso no ha sido solo respecto de los procesos que están normados formalmente en la Constitución. Yo quiero acá reiterar, el presidente ha sido claro en esto. Nosotros sentimos como gobierno que el debate público en torno a este proceso no ha estado necesariamente a la altura de la relevancia. Ha habido una suerte de guerra fría, yo quiero concordar con esas palabras, la ministra del Interior también lo ha planteado, porque efectivamente ha habido mucho más énfasis en tratar de encontrar todos los problemas y puntos negros y deficiencias o errores que las personas hayan cometido a lo largo de su trayectoria, en vez de centrarse en el plan para dirigir a la Fiscalía, en vez de centrarse en las propuestas y también en las competencias. Nosotros acá sentimos que tenemos que todos los actores, poder contribuir para que este proceso de selección, que es tan importante, Matilde, que es tan importante para los chilenos y las chilenas, no termine siendo un proceso que termina debilitando la legitimidad del Ministerio Público. Ahora, porque eso es algo que atenta en contra de todos. Dentro de esta quina, Marta Herrera era la candidata inicial del gobierno y que el gobierno hubiera planteado inicialmente si no hubiera tenido este criterio de pensar en la transversalidad de los votos. Marta Herrera es una candidata que nosotros siempre hemos considerado tiene las competencias para dirigir la institución. Nosotros también asumimos que los candidatos de la quina en general son personas competentes. ¿Y el gobierno prefiere una mujer, ministra? Mira, acá el punto, yo quiero, y qué bueno que me preguntas eso, Matilde, porque se ha instalado esta idea de que acá hay una mirada de género, que es extraña la forma en que se plantea muchas veces, no lo digo por tu pregunta, sino que en las redes sociales o en los periódicos o las cuñas de algunos dirigentes políticos, en tanto, nunca cuando se nomina a un hombre se plantea que hay un sesgo de género. Nunca cuando se plantea un hombre, y en esta institución, en esa y en muchas otras, esta es una institución que solo ha sido dirigida por hombres. Pero este es un gobierno que se define feminista. Pero para nosotros entonces lo importante acá no es en realidad si la persona, Marta, es una mujer o un hombre. Resulta que una candidata competente es mujer. Y a nosotros nos parece que lo importante acá es rescatar que la persona tiene que ser la más idónea. Nosotros propusimos primero a un candidato hombre que nos pareció en la primera quina que cumplía con todos los requisitos y era una persona competente, y esta vez se estimó que la persona que cumple con los requisitos y es la más idónea es una mujer, pero es una persona y una profesional altamente calificada, que obviamente no se trata solo de ser mujer, digamos. Ahora, ministra, lo que se quiere es dar un giro a la Fiscalía, que la Fiscalía retome la legitimidad que tenía, la confianza entre los ciudadanos, que haga una tarea que efectivamente pueda ir y perseguir el delito. Se indica a Marta Herrera como muy cercana a Jorge Abot, que fue la persona que, en definitiva, no hizo todas esas cosas para tener la Fiscalía que tenemos ahora. Y ese es uno de los argumentos que le están jugando hoy en contra. ¿Por qué para ustedes no es un argumento? Mira, primero, Matilde, acá hay un tema mucho más de fondo. Yo creo que los especialistas, el Congreso e incluso muchos de los postulantes a este cargo han reconocido que es necesario revisar varias de las normas y los incentivos de cómo funciona la Fiscalía. En el 2012, ya en el gobierno del presidente Piñera, se hizo un gran paquete de apoyo a la Fiscalía para aumentar la cantidad de fiscales. Hubo una gran inversión de recursos en ese momento porque se estimaba que se necesitaban hacer modificaciones. Hoy día, y en el marco de la ley de presupuesto... Ya, pero concretamente, la cercanía de Marta Herrera con Jorge Abot es un factor que hoy día se está esgrimiendo como argumento, sobre todo en la bancada de senadores de la UDI. Lo primero que quiero decir es que los problemas que tenga la Fiscalía, y que yo creo que todos reconocemos que tiene desafío, no son problemas de una persona. Acá hay incentivos que tienen que ver con la eficacia de la persecución penal, la forma de funcionamiento, el cerrar causas, la atención de las víctimas, muchas de las cuales no se agotan solo en una persona, porque son problemas que ya se venían arrastrando y que nosotros pensamos que hay que abordar, sea quien sea la persona que dirige la Fiscalía. Bien, y lo segundo, acá, insisto,
4 de las 5 personas que están en la quina son de adentro de la Fiscalía. La Fiscalía es una institución del Estado con una gran cantidad de funcionarios públicos permanentes y esos funcionarios tienen un rol, pero obviamente no son todos responsables de las decisiones de su jefatura. Yo creo que acá nuevamente se hace una cierta caricatura porque los otros 3 o las otras personas que han estado en la quina o que han participado en otros momentos, que han sido parte de la institución, también han sido parte de los resultados, de los éxitos y de las luces y de los oscuros de la... Para ir avanzando, esto pasa ahora a otra institución que es el Senado. El Senado es el que tiene ahora la responsabilidad de evaluar a la candidata que le presenta el gobierno. La candidata va a hablar el próximo lunes, sin embargo, ya la bancada de la UDI anunció que va a rechazar su nombre precisamente esgrimiendo el argumento de que tenía cercanía con Jorge Abbott. ¿Qué le parece a usted que se anuncien votos cuando no se ha escuchado al candidato? Bueno, yo creo que acá este es un tema tan importante para el país, Matilde, que uno esperaría que los senadores y senadoras pudieran escuchar y evaluar todos los antecedentes. Se ha dicho extensamente que las presentaciones ante la Corte Suprema eran muy escuetas, solo 10 minutos. En la presentación del candidato Morales estuvimos más de 5 horas en audiencia con una gran cantidad de preguntas que fueron transmitidas. Hay muchos temas que los senadores y senadoras tienen legítimamente derecho para preguntar, consultar, ahondar. La candidata tiene la posibilidad de responder dudas y preguntas y nosotros esperamos que el Senado va a dar la oportunidad a esta candidatura y que salgamos de esta lógica de la pelea chica, Matilde. Pero porque acá esto no es un gallito con nosotros. Responsabilidad del Senado. Por ejemplo, el vocero de la bancada de la UDI, el senador Iván Moreira, resulta que usted personalmente cree que él debiera inhabilitarse, y se lo digo porque, bueno, él fue investigado en el periodo anterior de su cargo de senador, fue desaforado, estaba siendo investigado por el tema de platas políticas, él había llegado a un acuerdo con el fiscal Guerra y Marta Herrera, que en ese momento estaba dirigiendo la unidad anticorrupción, cuestiona esa decisión. ¿Usted cree que Iván Moreira es una persona que no tiene ningún sesgo para opinar sobre esta designación? Mira, nosotros desde el gobierno tenemos nuestro rol, el Senado y el Poder Legislativo es un órgano autónomo, las normas respecto a inhibiciones son claras y son autorreguladas, ¿no? Son los propios parlamentarios que tienen que definir cuándo inhabilitarse. Ayer, por ejemplo, el lunes nosotros estuvimos votando un proyecto de ley sobre notarios y 3 o 4 de los diputados presentes en la sala se inhabilitaron porque tenían parientes que eran notarios o que tenían relaciones con las notarías. Eso es algo que se hace. Muchas veces los parlamentarios pueden preguntar a la mesa o preguntar a la Comisión de Ética. Yo creo que en estos temas tan importantes para el país es importante cumplir con todos los procedimientos y ser muy transparente en este procedimiento, pero no me compete a mí tomar esa decisión, es una decisión del senador, de su bancada, de su partido y también del Senado. Bueno, para ser justos, ministra, la senadora Luz Ensperger, que también es de la bancada de la UDI, ella ha dicho que va a escuchar primero a la exposición de Marta Herrera antes de tomar la decisión. Pero, así como los senadores tienen el derecho de hacer todas las preguntas, ¿usted cree que tiene también el deber de dar los argumentos de fondo por los que están votando en contra? Bueno, sí, uno esperaría que sí. Yo creo que todo este proceso tiene que ser extremadamente transparente de cara a la ciudadanía. Yo quiero insistir, Matilde, en esto. Esta es una institución muy importante para el Estado y cada día que nos demoramos en poder cerrar este proceso es un día menos de que podamos echar a andar un plan de un nuevo diseño para el Ministerio Público. Tenemos muchos desafíos y nosotros esperamos que el Senado va a tomar esta decisión siendo responsable con los chilenos y las chilenas, con la seguridad del país y no a partir de gustitos o preferencias personales, sino que mirando lo que es mejor para Chile y para los ciudadanos de nuestro país. Ministra, se ha cuestionado también su rol y el rol de la ministra Uriarte, Analía Uriarte, porque dicen que no han hecho el trabajo prelegislativo, que muchos senadores, incluso oficialistas, plantearon sus reparos frente al nombre de Marta Herrera, otros que no fueron llamados. ¿Hay ahí un mea culpa de no haber
hecho las conversaciones necesarias para antes del nombramiento? En ningún caso, Matilde. Nosotros hemos hecho extensas conversaciones con todas las bancadas, con presidentes de los partidos. En algunas bancadas nos piden que hablemos solo con los jefes de bancada o con los integrantes de la Comisión de Constitución. Le digo, hoy día la senadora Rincón, por ejemplo, en la mañana en una entrevista en T13 Radio, dijo que votaría en contra no por Marta Herrera, que es curioso, sino que porque el Senado no es un buzón y a ella nadie la había llamado. Bueno, mira, cada senador tiene que ser responsable respecto de su deber constitucional. Este es un tema extremadamente importante para el país. Nosotros tenemos un diálogo permanente con el senador Matías Walker, que es el compañero de partido en creación de la senadora Rincón. El senador Matías Walker conversa conmigo todas las semanas, es el presidente de la Comisión de Constitución, yo lo he mantenido informado en todos los pasos de este proceso, hemos hablado extensamente y yo creo que nosotras hemos hecho un largo proceso de diálogo, pero te quiero decir algo, Matilde, en la primera votación fue muy evidente y en las conversaciones que hemos tenido para esta segunda nominación también, que no hay posiciones únicas al interior de las bancadas. No es cierto que haya una posición del Senado, una posición de las bancadas votaron, como pudimos observar, para la nominación de José también Morales, muy dispersamente algunas, y lo mismo hemos recibido esta vez, no habían posiciones unívocas respecto a la bancada. Entonces, pero no es posible darles el gusto a todos y cada uno de los senadores. Dicho esto, Marta Herrera llega con menos votos haciendo los cálculos que José Morales a esta votación. ¿Por qué prefieren arriesgarse una derrota? Nosotros lo que preferimos acá es tener a una persona calificada para tener el cargo. Este es un cargo extremadamente importante, nos parece que esta es la persona que mejor cumple con las expectativas y con las propuestas, y también pensamos que esto no puede ser un gallito permanente, digamos. Acá la Corte Suprema define una quina, ese es el rol de la Corte Suprema, el rol del gobierno. Y esto es muy importante, no es el rol de los senadores y senadoras elegir a la persona de la quina, ese es el rol que le compete al presidente de la República según la Constitución vigente en nuestro país. El rol que le compete al Senado es aprobar o rechazar ese nombre, pero no es el rol del Senado elegir entre los 5 candidatos, ese es un rol que hace el Poder Ejecutivo, el presidente, con la asesoría de las y los ministros, con el trabajo técnico que hemos hecho. Entonces, acá nosotros insistimos, siempre vamos a estar dispuestos a seguir dialogando, a escuchar. Quedan 4 días. Por supuesto, y en eso estamos. Yo he estado, de hecho, en las ministras, Toá, Uriarte y yo hemos estado permanentemente conversando y hemos seguido conversando desde el principio de este proceso, por teléfono, en persona, reuniones presenciales, reuniones con algunos senadores, reuniones por teléfono, o sea, nosotros hemos conversado con personas de todas las bancadas. No hay ninguna bancada con la que nosotras no hayamos conversado. Ahora, si hay un nuevo fracaso, la Corte Suprema podría llamar a un nuevo concurso. Bueno, esa es una definición de la Corte Suprema, entendemos que es una decisión que no tomó esta vez, no nos compete a nosotros pronunciarnos en esa materia. Nosotros sabemos que lo que está normado en la Constitución es que tienen que reemplazar a la persona, y como gobierno seguiremos haciendo todas las gestiones para poder llevar a puerto este proceso que es relevante para el país y que, como habrán visto hoy día, el presidente hizo un anuncio, varios proyectos de ley que anunciamos. Vamos a ir a este tema porque ahora. Justamente el tema de seguridad es una prioridad para nosotros. Bueno, finalmente el presidente anunció que se habían enviado ya estos proyectos, porque se venían retrasando bastante, desde septiembre que veníamos sabiendo que iban a ingresar, pero finalmente ingresaron estos para enfrentar estos proyectos para enfrentar delitos de extorsión, porte de armas, secuestro y sicariato. ¿Cuándo entraron, ministra, y con qué urgencia entraron? Los proyectos entraron, tienen distintas urgencias porque son 4 proyectos distintos. Por parte del Ministerio de Justicia, nuestro proyecto entró por la Cámara de Diputados a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y entiendo que está con una urgencia simple. Ya, pero ¿podrían tener una urgencia mayor si es tan importante para el gobierno? O sea, están con urgencia. Nosotros hemos pedido que se discutan a la brevedad posible.
y esperamos que se discutan en la brevedad posible. Hay que decir también que hay muchos proyectos que están con urgencia en las comisiones y esperamos, por lo tanto, que esto se pueda discutir. En nuestro caso se trata de un proyecto muy importante porque tipificamos el delito de extorsión. Todos habremos escuchado de las estafas y de los delitos que se cometen al interior de los recintos penitenciarios. Este proyecto nos va a permitir que Gendarmería pueda cumplir un rol similar al de Carabineros o la PDI para poder... Al interior de las cárceles. Al interior de las cárceles, y por eso para nosotros es un proyecto muy relevante que esperamos poder tramitar a la brevedad posible. En paralelo, la ministra Toá lleva adelante esta mesa de seguridad. Ella dice, tiene la esperanza de poder llegar a diciembre, fin de diciembre, con el acuerdo listo. Hoy día tuvieron una reunión que parece que fue bastante importante y llamó la atención que el gobierno se abra a discutir una modificación a la ley antiterrorista. ¿Por qué se abrió? Mira, la ministra Toá es quien lleva esta mesa y desde el principio han planteado, y hoy día lo reiteraron en el evento que tuvimos con vecinos y vecinas de Peñalolén, que el gobierno está abierto a dialogar permanentemente. Y si hay ideas, buenas ideas, o si hay espacio para mejoras en la legislación vigente, las ministras y la ministra Toá en particular ha planteado que siempre va a haber una disposición al diálogo. En esa mesa se está conversando. Lo que pasa es que anteriormente no hay ninguna decisión tomada. Llamaba la atención que se dijera, no se invoca la ley antiterrorista porque no es efectiva en la persecución de ciertos delitos, porque tiene, digamos, estándares de prueba muy altos, y el tema de poder llegar a comprobar la intención de provocar terror en la población es muy difícil. Pero no sabrían ni a crear otra ley ni a modificar esta. Por eso sí hubo un cambio político dentro de la mesa de conversaciones para seguir negociando. Bueno, este es un tema dinámico, la mesa está conversando un amplio espectro de temas, se está tratando de llegar a acuerdos entre posiciones políticas que no son concordantes, y por supuesto que la ministra está haciendo todo el esfuerzo para poder avanzar en todos estos ámbitos, y si hay posibilidad de conversar eso desde el gobierno, vamos a seguir buscando todos los espacios de conversación posible para avanzar en estas agendas. ¿Cómo se viene su fin de semana, ministra? Mi fin de semana. Considerando que el lunes tenemos esta presentación de Marta Herrera y de la Comisión de Constitución, y que hay tantas personas a las que llamar, ¿no? Sí, bueno, ha sido un día intenso y día de llamadas. Seguiremos en lo mismo mañana y preparando, por supuesto, la presentación ante el lunes. Es a las 11 de la mañana. Se transmite, entiendo, por TV Senado, así que invitamos a todos y todas a estar pendientes de esa discusión, y nosotros, como te decía antes, Matilde, esperamos poder tener una buena noticia para Chile, más que para nosotros como gobierno. Ministra Marcela Ríos, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile. Muy buenas noches. Gracias.